Buenos días. Hoy nosotros vamos a ver clases de fuerzas. O sea, en la mecánica nosotros vamos a tener muchas fuerzas, pero las principales fuerzas que nosotros vamos a utilizar son el peso, la normal, la fuerza de rozamiento, la fuerza de tipo elástica y la tensión de una cuerda. Estas son las 5 tipos de fuerzas más populares y por eso, y también que se utiliza bastante. Con eso nosotros, si comprendemos a cada una de estas fuerzas, vamos a poder plantear nuestros problemas, vamos a poder realizar los problemas de física, de todo lo que significa fuerza. La primera, el peso. Siempre el peso va dirigido hacia abajo. Por eso el peso es un vector que se coloca en su inicio en el centro del cuerpo. Miren ustedes, está en el centro del cuerpo y va hacia abajo. Y el peso es igual a masa por la gravedad. El peso entonces es igual a masa por la gravedad. La normal siempre es una fuerza que va dirigida del plano, una reacción del plano hacia arriba. Entonces, si el peso es de hacia abajo, la normal es hacia arriba. Aquí nosotros tenemos cuando un plano es inclinado. Cuando el plano es inclinado, el peso siempre hacia abajo. Pero la normal, vean cómo tiene un ángulo, que es porque el plano está inclinado y la normal es perpendicular al plano. Y siempre la normal viene a ser perpendicular al plano. La fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual a μ por la normal. ¿Pero qué es fuerza de rozamiento? Es la fuerza que impide que el cuerpo se mueva. Entonces, si yo realizo una fuerza, aquí esta fuerza va a impedir que el cuerpo se mueva. Nosotros microscópicamente, las dos superficies se conectan la una con la otra y produce la fuerza de rozamiento. Para producir la fuerza de rozamiento siempre es igual a μ por la normal. ¿Pero qué es μ? Es el coeficiente de rozamiento. ¿De qué depende el coeficiente de rozamiento? De la constitución que está en las superficies. Hay superficies lisas, hay superficies rugosas. Entonces, dependiendo de esa constitución, depende también el valor de μ. Siempre μ va a ser inferior a 1. Es 0,2, es 0,3, es 0,15. Ese es μ, el coeficiente de rozamiento. En una fuerza elástica, cuando nosotros tenemos un elástico, hay dos posibilidades. Primero, el elástico normal. Segundo, el elástico cuando estiramos. Entonces, ahí nosotros producimos una fuerza y reacción de esa fuerza de estiramiento es la fuerza de tipo elástico que va en contra de la fuerza. Entonces, siempre la fuerza elástico va en contra de la fuerza que hace que el resorte se estire o se comprime. Si comprimimos un resorte, si comprimimos el resorte, nace una fuerza, pero esa fuerza elástica va en relación diferente a la fuerza, siempre en sentido contrario de la fuerza. Y es la reacción que tiene el resorte cuando está comprimido que quiere salirse hacia afuera. A eso se llama fuerza elástica. Aquí es igual a fuerza elástica. La fuerza elástica, según Hooke, es igual a menos K por X. K es la constante elástica del resorte. ¿De qué depende? Depende de la constitución del resorte. Y X, ¿qué es X? La deformación, lo que se agranda o se comprime el resorte. Eso es X.
la tensión de una cuerda. Siempre que nosotros tenemos una cuerda y hacemos una fuerza, esta va a sufrir una tensión que viene a ser una fuerza interior que tiene la cuerda. Así nosotros hemos visto el peso, la normal, la fuerza de rozamiento, la fuerza elástica y la tensión. Ahora vamos a ver más o menos en la realidad cómo se produce. Aquí yo tengo un cuerpo. ¿Qué tiene este cuerpo? Tiene un peso que siempre va dirigido hacia abajo y también tiene la normal, que es perpendicular a la superficie donde está el cuerpo. Entonces, ¿de dónde nace el peso? De la mitad del cuerpo. ¿De dónde nace la normal? De la superficie de donde está el cuerpo. ¿Estamos? Ahora, si esta superficie está inclinada, el peso va a seguir siendo para abajo. Pero la normal ya tiene esta desviación como está esta superficie. Vean. Así nosotros tenemos el peso y la normal. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un cuerpo? Esta es una cuerda. Le hago una fuerza. Esta fuerza va a permitir la tensión aquí. O sea que la tensión va a ser un vector dirigido en este sentido. ¿Por qué? Porque es la fuerza que yo realizo. Si yo le realizo una fuerza grande, este cuerpo va a comenzar a moverse. ¿Qué quiere decir? Que he superado la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento que tiene esta superficie con esta superficie. Aquí se produce una fuerza de rozamiento y aquí se produce una fuerza. Si yo realizo una fuerza y esta fuerza es superior a esta fuerza de rozamiento, entonces produce el movimiento. Vean ustedes. Entonces ya hemos aprendido lo que es una fuerza y lo que es una fuerza de rozamiento. La fuerza siempre, usted va dirigida a un lado. La fuerza de rozamiento es en sentido contrario, siempre. La fuerza de rozamiento es en sentido contrario al sentido que va a ir el movimiento del cuerpo. La fuerza de tipo elástico. Nosotros tenemos elásticos de todo tipo en nuestra vida cotidiana. Este va a ser un elástico. Cuando el elástico no tiene fuerza, es esta la longitud del elástico. Pero ¿qué pasaría si nosotros le ponemos a este un cuerpo? Vean lo que pasa. ¿Qué pasó? Se estiró. Vean, este es lo normal del elástico. Y cuando nosotros soltamos, se estira. Este estiramiento se llama la X. Este elástico tiene una constante, es la constante elástica del resorte, que depende del material que está constituido. Y por lo tanto, ahí ya tenemos una fuerza elástica. Esta fuerza elástica es igual a menos K por X. En esta clase hemos visto los 5 tipos de fuerza más representativos de mecánica. La primera, el peso. El segundo, la normal. El tercero, la fuerza de rozamiento. El cuarto, la fuerza elástica. Y no hay que olvidarse de la tensión. Hoy vamos a ver un ejemplo sobre fuerza. Y dice, un coche de 1000 kilogramos está detenido en una rampa con una inclinación de 10 grados. Calcular la fuerza, ¿sí?, que nosotros podríamos detenerle a ese coche si es que no tuviera los frenos. O sea, si el coche no tuviera los frenos, tendríamos que calcular una fuerza. Lo que vamos a calcular es esa fuerza. ¿Estamos? Primero, mis datos. ¿Qué son mis datos? La masa, que es 1000 kilogramos, y el ángulo, que es 10 grados, nada más.
Con esa masa yo puedo calcular el peso. El peso, ya saben, siempre el peso es perpendicular hacia la tierra. Entonces, siempre el peso va verticalmente hacia abajo. ¿Y el peso a qué es igual? A masa por la gravedad. La masa tiene de 1000 kilogramos y la gravedad ya sabemos que en el planeta Tierra es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, el peso, si yo multiplico 1000 por 9,8, me va a salir 9800 kilogramos metros segundos al cuadrado. Kilogramos metros segundos al cuadrado es newtons. Por lo tanto, me sale 9800 newtons. Para yo poder calcular mi fuerza que interviene para que el coche no se caiga para abajo, sino que se detenga, entonces yo tengo que hacer una fuerza. Para eso, ese peso le voy a dividir en sus componentes rectangulares. Ese peso va una fuerza en Y y otra fuerza en X. Si ustedes miran, aquí yo tengo el ángulo y este es el triángulo. Semejante a este triángulo es este triángulo y por lo tanto este también es el ángulo alfa de 10 grados. Teniendo eso, yo puedo decir que Fx, que es este cateto opuesto, quiere decir que Fx es igual al peso seno del ángulo. ¿Por qué le pongo seno? Porque es el cateto opuesto. Siempre el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, no se olviden. Y el coseno del ángulo, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, la fuerza en X va a ser igual al peso seno del ángulo. Fuerza en X es igual a 9800 newton por seno de 10 grados. Esto me da 1701,7 newtons. F en Y, o sea, la componente en Y, ¿a qué es igual? Al peso coseno del ángulo. F en Y es igual a 9800 newtons por el coseno de 10 grados. Y esto es igual a 9651,1 newtons. ¿Cuál es mi respuesta? ¿Será Fy o Fx? Mi respuesta es Fx. Es la fuerza que está en el plano para que pueda detener al coche de 1000 kilogramos. La fuerza X, esa es la fuerza que debe hacer el hombre para poderle detener al cuerpo y estabilizarle. O sea, que el coche no se mueva, permanezca en equilibrio. Si es que eso es cierto, entonces mi fuerza es igual a la fuerza en X y es igual a 1701,7 newtons. 1701 newtons tengo que hacer para que el coche se detenga, para que el coche se estabilice. Ahora vamos a analizar un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo se puede tomar como una fuerza de tipo elástica. Entonces, el segundo ejemplo, vamos a razonarle una fuerza de tipo elástica. Dice, un muelle, o sea, un resorte, se alarga 30 centímetros cuando ejercemos sobre él una fuerza de 24 newtons. Calcular el valor de la constante y calcular el alargamiento del muelle al aplicarle una fuerza de 60 newtons. Si nosotros lo colocamos 60 newtons, ese muelle tiene que estirarse un poco más. Entonces, sufre un estiramiento cuando se le aplica 24 newtons. Sufre un estiramiento mayor cuando se le aplica una fuerza de 60 newtons. ¿Qué nos dice? Primero que calculemos la constante y luego que calculemos la deformación X. Para calcular la constante, debemos nosotros recordar nuestra fórmula de la ley de Hooke, que dice que la fuerza es igual a la constante por la deformación. De ahí podemos despejar la constante elástica. ¿A qué es igual? A fuerza sobre
deformación. La constante elástica, que es igual a 24 newtons dividido para 0,3 metros. Esta división nos da igual a 80 newtons sobre metros. La deformación, ¿cómo yo puedo calcular la deformación? Asimismo, con la ecuación de Hooke. Fuerza es igual a constante por X. Si yo quiero sacar X, entonces fuerza sobre constante. X es igual a 60 newtons, que es la fuerza, dividida para la constante, que es 80 newtons sobre metro, que me da 75 centímetros. Esto quiere decir que mi cuerpo, cuando estuvo de 24 newtons, solo se alargó 30 centímetros. Pero cuando mi cuerpo tiene 60 newtons, entonces se alarga 75 centímetros. A más peso que se le pone, más alargamiento del muelle, o sea, más alargamiento del resorte.